Bueno, para iniciar tenemos que el reconocimiento de sentencias extranjeras mediante el procedimiento exequatur constituye una herramienta esencial para garantizar la eficacia transnacional de las decisiones judiciales, siempre que éstas estén adecuadas al ordenamiento jurídico del país donde se pretende su ejecución. En el contexto peruano, este procedimiento está regulado por nuestro artículo 2104 del Código Civil y aquí establece requisitos formales que estén orientados a cumplir con los principios fundamentales como viene a ser el debido proceso, la cosa juzgada, la competencia del tribunal de origen. Y vemos que uno de los aspectos más sensibles en este contexto es el emplazamiento válido, porque su omisión afecta directamente a lo que es el derecho de defensa del demandado y compromete a la legitimidad de la resolución extranjera. Es que a partir del análisis de la sentencia 1140-2016 de Loreto, que es emitida por la Corte Suprema del Perú, es que este trabajo busca examinar cómo una notificación deficiente puede darnos como consecuencia la improcedencia de un reconocimiento de una sentencia extranjera, incluso cuando los demás requisitos legales están cumplidos, se encuentran satisfechos. Es que en esta resolución se concluyó que el demandante actuó de forma contraria al principio de buena fe procesal porque omitió información sobre el domicilio real de su cónyuge y esto imposibilita la defensa efectiva en un proceso de divorcio extranjero. Bueno, como objetivo general se ha planteado analizar cuál es la validez del emplazamiento realizado en este proceso extranjero como el requisito esencial para el reconocimiento de sentencias foráneas en el Perú, y esto se hace a partir del análisis de la sentencia 1140-2016 Loreto, que fue emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Bueno, para llegar al objetivo general se han planteado 4 objetivos específicos que primero vamos a examinar los requisitos legales establecidos en el artículo 2104 del Código Civil y su aplicación en los procesos exequatur. También se va a evaluar la actuación del demandante en relación con el deber de buena fe procesal y el conocimiento del domicilio real de la demandada en el caso concreto. También vamos a analizar la jurisprudencia nacional y también los tratados internacionales que refuerzan la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en el reconocimiento de estas sentencias extranjeras. También se va a determinar los efectos jurídicos de un emplazamiento inválido en un proceso extranjero en relación con la denegación del exequatur en el ordenamiento jurídico peruano. Bueno, iniciando tenemos que en el Perú el reconocimiento de las sentencias extranjeras se va a llevar a cabo de un proceso que es el proceso exequatur y este está regulado por el artículo 2104 del Código Civil. Y este artículo nos establece una serie de requisitos mínimos que deben de cumplirse para que una sentencia extranjera pueda ser reconocida sin afectar los principios fundamentales del derecho peruano. Es así que se puede mencionar el artículo 837 del Código Procesal Civil. Este nos indica que el exequatur es un procedimiento que se tramita como un proceso no contencioso y por lo tanto se debe de seguir las normas del derecho internacional privado. Ahora, es importante que se aclare que el exequatur no implica que se revise el contenido de la sentencia extranjera. Vemos que, según doctrina, lo que hace la autoridad judicial peruana en este caso es verificar que se cumplan con ciertos requisitos formales que garanticen que éste sea compatible con el orden jurídico nacional. Por ejemplo, no se analiza si la decisión fue justa o no. Aquí lo que se analiza es que ésta sea emitida por el tribunal competente, si la sentencia tiene carácter de cosa juzgada y si se respetó el derecho de defensa. Uno de los elementos más importantes que se señala en el artículo 2104 es el emplazamiento válido. Esto significa que la persona contra quien se dictó la sentencia debe de haber sido citada correctamente, y esto es de acuerdo con la legislación del país de origen y con un plazo razonable para poder defenderse. Y esta exigencia está como alineada con estándares internacionales que reconocen el derecho al debido proceso como una condición fundamental para que cualquier resolución pueda ser reconocida en otro país. Bueno, en el Perú este proceso permite que una sentencia que es dictada en el extranjero pueda ser reconocida
y eventualmente ejecutada en territorio nacional. Pero para que esto ocurra es necesario que se cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 2104 del Código Civil. Y este artículo, como ya se mencionó, establece las condiciones mínimas para que buscan garantizar que esta sentencia extranjera no contradiga principios fundamentales del derecho peruano. Un punto clave acá es que no basta con que se cumplan la mayoría de los requisitos. Si uno solo de estos no se cumple, aquí el reconocimiento ya es declarado improcedente. Y esto responde al principio de integridad formal, porque aquí se exige que el procedimiento se respete en su totalidad. De otra manera, se evita que decisiones extranjeras puedan tener efectos en el Perú si han sido emitidas sin respetar las garantías procesales que son esenciales, como el derecho a la defensa, el derecho al debido emplazamiento de las partes. Ahora, este criterio está en concordancia con los estándares internacionales que también exigen que para que una sentencia extranjera sea reconocida debe de haberse garantizado un proceso justo, y esto quiere decir que, digamos, por ejemplo, que la parte demandada haya sido notificada correctamente y que por lo tanto haya tenido el plazo razonable para ejercer su defensa. Y así se asegura de que el reconocimiento de sentencias extranjeras no se convierta en una puerta para convalidar decisiones arbitrarias o incluso injustas. Además, este control tiene una función muy importante dentro del sistema jurídico, que es básicamente proteger el principio de tutela judicial efectiva. En otras palabras, podemos decir que si una sentencia extranjera vulnera los derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico tiene la facultad de rechazar su reconocimiento. Y este mecanismo es una forma de control constitucional, asegurando que solo se admitan resoluciones que respeten los derechos y las garantías que protege la Constitución peruana. Bueno, el principio de buena fe procesal le impone a las partes en un proceso judicial la obligación de actuar con lealtad, veracidad y sobre todo el respeto al debido proceso. Si nos centramos en el contexto del exequatur, este principio adquiere una mayor relevancia porque se trata de validar en el ordenamiento peruano interno decisiones que han sido tomadas en el extranjero, y estas deben de estar debe de haberse cumplido con ciertas garantías procesales que las hacen compatibles con el estándar constitucional peruano. Ahora, en el caso concreto, que es la sentencia de apelación número 1140-2016 de Loreto, aquí la Corte Suprema del Perú revocó la decisión de primera instancia donde ya se había reconocido la sentencia extranjera de divorcio, porque se constató de que había una vulneración del derecho a la defensa de la demandada, que es Alejandrina, y se verificó que el demandante sí tenía pleno conocimiento del domicilio real que tenía con su cónyuge en la ciudad de Iquitos, porque incluso había sido establecido como el último domicilio conyugal. Pero aquí se omitió deliberadamente informarlo en el proceso de divorcio que fue llevado a cabo en Estados Unidos. Bueno, según la doctrina, el conocimiento del domicilio de la parte demandada es un elemento esencial para garantizar así la validez del emplazamiento, y su ocultamiento intencionado es más que nada un abuso procesal que contraviene directamente al principio de buena fe. En el caso que se está analizando aquí, el actor procedió a notificar, sí, pero por edictos en el extranjero, bajo el argumento de que no conocía la dirección de la demandada, pese a que existían documentos que acreditaban su domicilio exacto, que eran en el Echenique 227 y 29 en Iquitos, donde incluso habían adquirido bienes durante el matrimonio. Este tipo de conductas como ocultar, manipular o distorsionar la información relevante en un proceso judicial son incompatibles con el principio de lealtad procesal. Y este principio exige que las partes actúen con buena fe durante todo el proceso, evitando maniobras o manipulaciones que busquen obtener ventajas indebidas o perjudicar a la otra parte. Vemos que no se trata solo de un tema ético, sino que es una obligación legal que tiene consecuencias cuando ésta se incumple. Vemos que si una parte actúa de manera maliciosa o engañosa, como por ejemplo lo que vemos, ocultando el domicilio real de la contraparte o no notificándola adecuadamente, esto puede afectar directamente al derecho de defensa y a la validez del procedimiento en su conjunto. Entonces, cuando se detecta una conducta procesal desleal, como el falseamiento o la omisión de datos importantes,
no solo debe de sancionarse, sino que esto impide que la sentencia extranjera pueda ser homologada en el Perú. Y esto se debe porque esta conducta contradice el estándar mínimo de justicia que el sistema peruano exige para reconocer una resolución que viene del extranjero. Ahora, por otro lado, también es importante que se considere lo que establece el Código Civil peruano con respecto al divorcio, porque aquí nos dice que debe de regirse por la ley del domicilio conyugal. Y ahora, en el caso concreto, no se probó que el domicilio conyugal estuviera en Estados Unidos, lo que indica que la jurisdicción competente para conocer el caso debió ser la peruana. Entonces, esto agrava aún más la situación porque evidencia que la sentencia extranjera fue emitida sin la intervención adecuada de la demandada y sin respetar las reglas de la competencia territorial. Y todo esto no solo nos muestra un problema de emplazamiento y derecho de defensa, sino que también nos está hablando de la afectación al equilibrio jurisdiccional entre estados. Entonces, estos factores refuerzan la improcedencia del reconocimiento de esa sentencia en el Perú. Ahora, desde un punto de vista doctrinal, la buena fe en los procesos de exequatur se traduce en el deber de proporcionar a la autoridad judicial toda la información necesaria para valorar si el proceso extranjero cumplió con los requisitos legales. Y aquí la consecuencia es que la conducta asumida por el demandante en este caso se aparta totalmente de los principios que rigen un proceso justo, como es la lealtad procesal y el respeto al derecho de defensa. Además, se vulnera lo que es la normativa aplicable en materia de derecho internacional privado, tanto a nivel nacional como internacional. Y esta infracción no es meramente formal, sino que también diríamos sustancial, porque afecta directamente a las garantías fundamentales del debido proceso. Es por eso que la Corte Suprema del Perú actuó conforme al derecho de revocar el exequatur solicitado, porque no cumplía con las condiciones mínimas para reconocer una sentencia extranjera de manera válida y legítima en el territorio peruano. Bueno, el debido proceso y el derecho de defensa son pilares fundamentales del sistema de justicia en estos procedimientos de exequatur, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí la jurisprudencia peruana ha sido muy clara en resaltar que la homologación de una sentencia extranjera no puede proceder si es que está vulnerado alguna de las garantías mínimas. Y esto evidenció la Corte Suprema en la sentencia 1140-2016 porque aquí se revocó el reconocimiento de una resolución judicial extranjera porque no se había garantizado lo mínimo que es el emplazamiento válido a la parte demandada y esto afecta gravemente el derecho a la defensa. Vemos que la decisión de la Sala Civil Permanente enfatiza que uno de los elementos esenciales que exige el artículo 2104 en su numeral 3 es que el demandado en el proceso extranjero haya sido notificado conforme a derecho con un plazo razonable para comparecer y sobre todo con las garantías procesales suficientes para ejercer su derecho a la defensa. Y esto no solo nos enmarca las exigencias del ordenamiento jurídico interno, sino que también hay un respaldo en instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Perú. Bueno, uno de los instrumentos internacionales que son más relevantes en esta materia viene a ser la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979. Y aquí se establece que para que una sentencia extranjera pueda ser reconocida es indispensable que la parte contraria, o sea, a la cual se dicta, haya sido notificada de manera válida y se le haya dado sobre todo la oportunidad de ejercer su defensa. Y este estándar internacional coincide completamente con el criterio que ha seguido la jurisprudencia peruana, que insiste en que el derecho de defensa no puede ser reemplazado por formalismos como una notificación ficticia o por edictos, especialmente cuando se conoce el domicilio real de la persona afectada. Ahora, ubicado en esta misma línea, la Corte Suprema ha resaltado que garantizar el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva no solo es fundamental para asegurar un juicio justo, sino que también es para proteger la soberanía jurídica del Estado que recibe la sentencia.
Y esto significa que el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras solo será posible si es que es compatible con los principios esenciales del orden público internacional. Entre estos principios destaca el que se viene mencionando: debido proceso, la bilateralidad procesal, el derecho a la contradicción, y todo esto quiere decir que se trata de proteger la posibilidad real de oponerse y participar activamente en el proceso. Entonces, el debido proceso no es un principio exclusivo del derecho interno de cada país, sino que tiene un valor transnacional. Aquí las autoridades judiciales del Estado que recibe la sentencia deben de asegurarse que no se haya producido una indefensión para ninguna de las partes que están involucradas, porque esto afectaría gravemente la validez del procedimiento y por lo tanto su reconocimiento. Ahora también tenemos el Código de Bustamante, que ha sido ratificado por el Perú. Aquí refuerza la idea de exigir que el demandado haya sido citado debidamente y con tiempo suficiente para defenderse. Y este requisito, junto con la jurisprudencia peruana, establece un parámetro de control formal que debe de respetarse en todo proceso extranjero, si es que se pretende su homologación en el país. Por otro lado, tenemos la doctrina que tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada, están de acuerdo en rechazar prácticas como la notificación ficticia o por edictos si es que antes no se ha agotado los medios razonables para ubicar al demandado, porque estas prácticas violan la buena fe procesal y por lo tanto impiden que la sentencia tenga efectos jurídicos internacionales válidos, y esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso que estamos revisando, porque aquí el demandante sabía el domicilio exacto de su cónyuge en el territorio peruano, pero no promovió una notificación efectiva diciendo que desconocía el domicilio, y esto generó un vicio procesal. Entonces vemos que es importante que recordemos que el principio de reciprocidad también tiene un papel clave aquí, porque este principio exige que el Perú reconozca sentencias extranjeras, pero repito, solo si éstas cumplen con un nivel de garantía procesal que es equivalente al que se exige para las resoluciones nacionales. Y así lo establece también el artículo 2102 de nuestro Código Civil, que indica que el reconocimiento puede basarse en tratados internacionales o, en su ausencia, en la existencia de reciprocidad entre Estados. Y esto asegura que haya una simetría en la protección de derechos y también refuerza la legitimidad del sistema jurídico peruano frente a las decisiones extranjeras. Bueno, el emplazamiento válido del demandado es una condición indispensable para garantizar el ejercicio del derecho de defensa en todo proceso judicial, nacional o extranjero. Ahora, en el marco del procedimiento de exequatur, la ausencia de esta garantía nos trae consecuencias jurídicas directas, porque es lo más relevante la improcedencia del reconocimiento de la sentencia extranjera en el Perú, y esta postura ha sido reiterada por la Corte Suprema en la sentencia 1140-2016, porque aquí se deja sin efecto la homologación de una resolución extranjera porque se vulnera el derecho de defensa de la parte demandada mediante una notificación ficticia. Entonces, el hecho que no proceda el exequatur en estos casos no quiere decir que se trate de una sanción formalista, sino es una consecuencia que deriva del principio de tutela judicial efectiva y del respeto de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Vemos que una notificación inválida afecta la estructura del contradictorio procesal y convierte al proceso en un acto unilateral y por lo tanto viciado de origen. En efecto, sin emplazamiento válido, no se puede afirmar que hubo un verdadero juicio, y esto impide su proyección jurídica en el ordenamiento peruano a través del exequatur. Bueno, el artículo 2104 del Código Civil peruano establece claramente que una sentencia extranjera no puede ser reconocida si es que
no se ha garantizado el derecho de defensa. Esto quiere decir que si se trata en caso de que no hubo una notificación válida ni se concedió este plazo razonable para que la parte demandada pudiera comparecer. Y este requisito no hay que verlo como una simple formalidad, hay que verlo más bien como una manifestación del principio de integridad formal del procedimiento, porque esto busca asegurar que antes de reconocer efectos de una resolución extranjera, primero se verifique que el proceso en el país de origen respetó las garantías mínimas que son exigidas por un juicio justo. Ahora, si el juez peruano omite esta verificación, no solo compromete la legitimidad del sistema de justicia, sino que también compromete la soberanía jurídica del Estado, porque estaría permitiendo que una sentencia extranjera que tiene vicios procesales tenga efectos dentro del país. Ahora, si tenemos un punto de vista práctico, un emplazamiento inválido, por ejemplo, una notificación ficticia o mal realizada, debilita la cooperación judicial internacional. Entonces, el Perú no puede reconocer ni ejecutar estas resoluciones que son obtenidas sin equidad, porque esto rompería el equilibrio entre la cooperación internacional y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la negativa de reconocer una sentencia extranjera en estos casos no vendría a ser una medida arbitraria o cerrada, sino que es una forma legítima de ejercer control sobre actos que buscan producir efectos legales en nuestro territorio. Ahora, el declarar la improcedencia del exequatur por falta de emplazamiento válido no solo protege a la parte demandada de una posible indefensión, sino que también fortalece la credibilidad del sistema judicial peruano. Aquí se demuestra que el país no permite la ejecución de sentencias que no respetan las reglas mínimas de la justicia procesal. Ahora, en el caso que se está analizando, la Corte Suprema revoca esta sentencia de primera instancia y esto marca un precedente importante. Aquí las personas que soliciten el reconocimiento de una sentencia extranjera deben actuar con total transparencia y con buena fe procesal, ya que de lo contrario su pretensión será totalmente rechazada. Bueno, la revisión del artículo 2104 del Código Civil permite que apreciemos con claridad el papel fundamental que esta norma cumple dentro del proceso exequatur, ya que su función principal es actuar como un mecanismo de control para así garantizar que las sentencias extranjeras que se pretenden reconocer en el Perú hayan sido emitidas respetando estándares mínimos de justicia procesal. Estos estándares vamos a destacar especialmente la validez del emplazamiento y la garantía del derecho de defensa, y los vamos a ver como elementos indispensables para preservar la coherencia del ordenamiento jurídico nacional. Este control no tiene un carácter meramente formal, sino que responde a la necesidad de proteger principios fundamentales como es la tutela jurisdiccional efectiva, ya que si una resolución extranjera ha sido emitida sin respetar el derecho del demandado a ser debidamente citado y a defenderse, entonces no debería y no puede producir efectos válidos en el Perú porque se está vulnerando el núcleo del debido proceso. El análisis del caso concreto, que como ocurrió en la sentencia 1140-2016, nos demuestra que el emplazamiento inválido no puede considerarse como un error menor, no podemos verlo como un mero formalismo, porque todo lo contrario, esto constituye una infracción sustancial porque afecta directamente a la legitimidad del proceso. En este sentido, podemos mencionar el numeral 3 del artículo porque se convierte en una barrera legítima para impedir que las resoluciones extranjeras que no cumplen con las garantías mínimas sean homologadas en nuestro país. Podemos verlo como un filtro, por así decirlo. Entonces, aplicar correctamente esta disposición no es solo una exigencia técnica o legal. Esto es un compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos fundamentales, incluso si estamos en este marco de cooperación judicial internacional. Es una forma de asegurar que la apertura del reconocimiento de decisiones extranjeras
no implique tolerar prácticas que atenten contra la justicia, la equidad procesal o la soberanía jurídica. Bueno, del análisis de la sentencia 1140-2016 se concluye que el demandante vulneró el principio de buena fe procesal porque omitió intencionalmente el verdadero domicilio de la demandada, pese a conocer que residía en Perú y la dirección exacta. Y esta omisión impidió que ella pudiera ejercer su derecho de defensa al ser notificada por edictos en el extranjero, y esto generó una situación de rebeldía ficticia. Ahora, este acto constituye un fraude procesal porque distorsiona el sentido del exequatur, que exige transparencia para que el juez verifique el respeto de las garantías fundamentales. Este caso demuestra que la buena fe procesal es esencial para el reconocimiento de sentencias extranjeras, y su vulneración no solo afecta el derecho a la defensa, sino que justifica la improcedencia del exequatur. Es por esto que la Corte Suprema actuó correctamente al rechazar la solicitud, reafirmando que no se pueden homologar decisiones obtenidas mediante conductas desleales que afectan la integridad del proceso. Bueno, la jurisprudencia peruana, a la par con los tratados internacionales ratificados por el Estado, nos deja en claro que el respeto al debido proceso y al derecho de la defensa es un requisito indispensable para que una sentencia extranjera pueda ser reconocida en el Perú. Es en este sentido que la sentencia 1140-2016 ejemplifica cómo la falta de una notificación válida vulnera directamente estas garantías procesales, y esto compromete la legitimidad del fallo extranjero y justifica la improcedencia del exequatur. Y es así que confirma el objetivo principal de este análisis, que es demostrar que tanto el marco legal interno como los convenios internacionales establecen un estándar común sobre la necesidad de un emplazamiento válido. Este aspecto resulta fundamental porque una omisión en ese control podemos traducirlo en una violación de derechos fundamentales y, por lo tanto, en la negativa a reconocer efectos jurídicos a una resolución extranjera. La falta de un emplazamiento válido en el proceso extranjero afecta directamente al derecho de defensa del demandado y constituye una razón suficiente para que no se reconozca la sentencia en el Perú. Aquí la jurisprudencia nacional, en especial la sentencia que se ha analizado a lo largo, que es la 1140-2016, ha sido firme en señalar que no se puede dar validez a resoluciones obtenidas mediante notificaciones ficticias o irregulares, porque esto vulnera principios esenciales como la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Y de esta manera alcanzamos el objetivo de este capítulo al demostrar que un emplazamiento inválido no solo impide la homologación de una sentencia extranjera, sino que también resalta la necesidad de un control judicial estricto en los procesos exequatur, y vemos que la denegación del reconocimiento no es una excepción, sino se trata de una medida legítima para proteger los derechos fundamentales y así también garantizar la coherencia del sistema jurídico peruano con los estándares internacionales de justicia.